Hola muchachos, ¿cómo están? Bendiciones. Mi nombre es Alain Arencibia. Soy maestro del nivel 5 de la Iglesia Comunidad de Fe. Estamos impartiendo hoy una nueva clase sobre los dones del Espíritu Santo. Ya conocemos que son 9 dones del Espíritu Santo y vamos a dirigir la clase en oración. Vamos a orar para entregarle la clase a Dios y que Él corra libremente y nos dirija conforme a su voluntad y propósito. Oramos, muchachos. Señor, te damos gracias en esta hora. Te bendecimos, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea el imperio, a ti sea el dominio, Señor, por los siglos de los siglos, Jehová de los ejércitos. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, venimos delante de ti, Señor, y delante de tu presencia para orar, Señor, para orar porque tú nos dirijas, Señor, en esta clase, que tú nos edifiques, Señor, que sea una clase conforme a tu voluntad y propósito, Señor, que toque los corazones que deban ser tocados, Señor, que edifique, Señor, cada vida, que aprendamos más y crezcamos conforme a tu voluntad y propósito, Señor, y que sea de edificación, Señor, a todo el que le escuche, Padre Santo. En el poderoso nombre de Jesucristo es que yo te oro y te doy gracias. Amén. Bueno, muchachos, vamos a comenzar. Vamos a recordar los 9 dones del Espíritu Santo, los 9 dones que Dios nos ha dicho en su palabra y nos ha regalado. Cada uno tenemos 1, 2, 3 y quizás algunos los tenemos todos, ¿por qué no? Vamos a decirlos aquí uno por uno. Entonces el número 1, palabra de sabiduría, ya lo estudiamos. El 2, palabra de ciencia. El 3, la fe. El 4, don de sanidad. El 5, don de milagros. El 6, don de profecía. El 7, don de discernimiento de espíritu. El 8, don de lenguas. El 9, don de interpretación de lenguas. Aquí están reflejados los 9 dones del Espíritu Santo y de Dios. Sabemos que son regalos de Dios a nosotros para la edificación de la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hoy vamos a estudiar 2 de ellos. ¿Se acuerdan que en la clase anterior estudiamos el don de sanidad y el don de milagros? Vamos a estudiar hoy el don de profecía y el don del discernimiento de espíritus. Entonces, podemos ver aquí en el don de profecía, que es uno de los dones que me gusta tanto, que es tan maravilloso. En la palabra de Dios vemos tantos hombres de Dios con este don. Vemos tantos hombres de Dios con este regalo, con el regalo de la profecía. Que voy a nombrar a uno de los profetas, porque son muchos profetas que Dios se reflejan en la Biblia, pero voy a nombrar uno en específico y es Jeremías. El don de profecía es una revelación que Dios le da al hombre para edificar su iglesia, para edificar a las personas, para exhortarlos. Ese don de revelación puede ser sobre el futuro de esa persona o sobre el presente de esa persona. Puede revelarle algo que va a ser de ayuda a esa persona. Puede revelarle un sueño. ¿Se acuerdan de Daniel que revelaba los sueños? Es interesante, pero uno de los profetas que más me llama la atención en la Biblia es Jeremías. Jeremías era un profeta maravilloso de Dios, era un hombre de Dios, consagrado a Dios. Pero quiero leerles en el capítulo 1, vamos directo a la palabra, quiero leerles en el capítulo 1 de Jeremías, en el versículo 4, donde
les voy a leer del 4 al 10. Y miren cómo dice la palabra de Dios. Miren qué hermoso esto. Dice, vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, antes que te formases en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Miren esto, muchachos, qué maravilloso. Me voy a detener aquí en el 7, porque el profeta le dice, yo soy un niño, yo soy niño. Y dice, y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Pero antes de esto, Dios le dice a Jeremías, antes que te formases en el vientre de tu madre, te conocí. Ya te conocía. Antes que te formases en el vientre, ya yo te conocía. Y antes que nacieses, te santifiqué. Antes que tú nacieses, yo te aparté y te di por profeta a las naciones. Qué maravillosa esta palabra, porque te di por profeta a las naciones. Antes de yo nacer, tú me conociste, me apartaste y me diste por profeta a las naciones. Wow, esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Porque aquí vemos el gran poder de Dios, el Dios Todopoderoso, obrando en una vida, obrando en un ser que Él creó. Por eso es que le digo, muchachos, nosotros somos creación de Dios. Venimos a través de nuestros padres, pero somos creación de Dios. Y este versículo lo confirma. Estos dos versículos lo confirman. Qué maravilloso lo que dice. Y miren lo que le dice el profeta a Dios. Dice, Señor Jehová, y aquí no sé hablar, porque soy niño. ¿Entienden cómo es? ¿Entienden qué cosa más maravillosa esta? Él le dice, el profeta le dice, yo no sé hablar, porque yo soy un niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir. Wow. Y para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. O sea, ya Dios había determinado darle este regalo de la profecía a Jeremías antes de que naciese. Antes de que naciese, muchachos, ya Dios le regaló ese don a Jeremías, al profeta Jeremías. Pero me llama la atención cómo el profeta le dice que él era un niño y que él no sabía. Y Dios le dice, no te preocupes, yo estoy contigo. A donde yo te mande, tú vas a hablar lo que yo te digo que hables. Y tú vas a hacer lo que yo te digo que hagas. No les tengas miedos, yo estoy contigo. ¡Wow! Tremendo.
porque no es un hombre, es Dios respaldando a un ser humano. Es Dios diciéndole, te he puesto por profeta a las naciones, te he dado esto. Entonces, cuando vemos a Jeremías, Jeremías se enfrenta a una nación donde el rey y los sacerdotes han perdido el total rumbo de lo que es Dios y su palabra. Se enfrenta al rey y se enfrenta a los sacerdotes que están prácticamente en un camino de idolatría, de vanidad, de cosas que no son del agrado de Dios, torcidos completamente. Y Dios trae a Jeremías como un instrumento precioso para, como dice la palabra, como dice el versículo, para ponerlo sobre esa nación, sobre los reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. O sea, Dios lo pone para enfrentarse. Y lo que más me llama la atención es cómo el profeta, usado por Dios, no importándole el rango, no importándole si es el rey, no importándole si es el rey de, en ese caso de Jerusalén, no importándole si son los sacerdotes, que eran los máximos jefes. Él viene con el jefe de jefes, con el rey de reyes y señor de señores. Él viene con Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Y Él imparte en ese momento, sea bueno, sea malo, sea como sea, Él imparte la palabra de Dios a esas personas. Imparte la palabra de Dios. Dice lo que Dios le dice. Da la revelación a las personas que estaban torcidas. Dice la verdad de Dios. De hecho, Jeremías es perseguido, es golpeado, es hecho prisionero, es tirado en un pozo. Porque decimos, sí, es un regalo que Dios nos dio, es un regalo ser profeta, sí. Pero ese profeta era perseguido, era apaleado, era golpeado, era tirado en un pozo, querían matarlo. Era buscado para golpearlo. Entonces me llama la atención porque aún con esta presión y con esta persecución, él seguía profetizando la palabra de Dios. Seguía usando el regalo que Dios le dio. Seguía en obediencia a lo que Dios ya le había confirmado. Por eso este profeta es uno de los que más me llama la atención en la palabra de Dios. Porque no importando las consecuencias de la palabra que diera, ya sea muerte, ya sea golpe, ya sea prisión, ya sea hasta tirado en un pozo como lo tiraron y dado por muerto, él daba la profecía, él daba el don, él dejaba que Dios lo usara. Él era obediente a Dios. Entonces esto me llama la atención, muchachos, porque es impresionante. La profecía muchas veces tenemos que verla como ese regalo precioso que Dios nos da para edificar la iglesia, para edificar a las personas, para exhortar, para redarguir, para enseñar. Y es maravilloso. Además, vamos a ir ahora un momentico a Primera de Corintios, capítulo 14, en el versículo del 1 al 5, y miren cómo dice sobre la profecía. Rapidito, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Miren qué importante es profetizar. Miren qué importante es dejarse usar por Dios para profetizar. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios,
pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Muchachos, rápido para que entiendan. Muchas veces hablamos en lenguas cuando estamos orando solos en la presencia de Dios. Y hablamos en lengua y eso nos edifica, porque hablamos misterios y estamos en relación con Dios. Estamos en ese momento de coinonía en la presencia de Dios, donde hablamos en lenguas, pero solo las entendemos nosotros y Dios. Pero no son para la edificación del cuerpo de Cristo, a no ser que esas lenguas sean interpretadas. Pero si no es así, es solo para nuestra edificación. De esto es lo que habla eso, las lenguas. Pero miren cómo sigue el siguiente. Pero el que profetiza a los hombres para edificación y para exhortación y consolación lo hace. Pero el que profetiza a los hombres para edificación, exhortación y consolación, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. O sea, que el que profetiza, el que habla la palabra de Dios, la revelación de Dios, y el que discierne, o sea, está exhortando, está edificando una vida, está sosteniendo una vida, en el sentido de que cuando profetizas das una palabra de alerta, das una palabra que puede salvar a una persona de algo que va a hacer que no está bien, algo que va a cometer un error, y esa profecía puede darle orientación, luz, entendimiento para esa persona. Puede ser una persona, puede ser una familia, puede ser un matrimonio. ¿Me entienden? La profecía es muy importante y de hecho Dios todo lo que fue a hacer en la tierra primero se lo revela a sus profetas, primero se lo revela a los hombres de Dios, para que tengan esa revelación y puedan entregarla al cuerpo de Cristo para ser edificado. Y esto es maravilloso, muchachos. Esto es maravilloso, 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 porque la profecía nos da el rumbo, nos da la orientación del camino a seguir. La iglesia de nosotros es una iglesia profética. Nuestro pastor es un profeta de Dios, es un hombre de Dios que nos ha guiado en la palabra de Dios, en las profecías de Dios. Yo me he sentido muchas veces edificado recibiendo la palabra de Dios. Algo que tenía algún error y Dios me habló a través del profeta, Dios me habló a través del pastor Germán Dávila. Así muchas veces en las clases de nosotros, muchachos, nos hemos hablado unos a otros cuando se mueve el Espíritu Santo de Dios y se mueve el don de profecía. Y hay una palabra de sabiduría, hay una palabra de revelación, hay una palabra de sanidad. Porque es así, cuando se mueve el don de profecía, es así, es de esa forma. Y el discernimiento de espíritu, muchachos, que es el otro don que estamos estudiando hoy, es discernir. El discernimiento es cuando podemos estar en lugares, podemos estar con personas, podemos estar en momentos donde podemos discernir que las personas o los momentos espiritualmente o son buenos o son malos. ¿Me entienden? O somos guiados a lo que no está bien. Eso es un discernimiento. Eso es discernimiento de espíritu, cómo discernir el error de lo que está bien. ¿Me entienden? Es como les explico,
como cuando llegamos a lugares y no nos sentimos bien. ¿Por qué? Porque no está conforme a la palabra de Dios, porque no está conforme a lo que nosotros hemos estudiado en la iglesia y hemos visto en nuestras aulas. ¿Me entienden? Como no está conforme a los mandamientos de Dios, podemos tener un don, podemos ver el discernimiento de espíritu ahí. ¿Me entienden? Cuando también vemos personas que vienen espiritualmente afectadas, vienen mal, vienen bravas, vienen hablando cosas que no son agradables. Ahí discernimos que no están bien las cosas, ¿entienden, muchachos? Eso es discernimiento de espíritu. Tenemos que ser sabios para cuando discernimos en el espíritu que algo no está bien, o orar por esa persona, o tomar una decisión en cuanto a lo que vamos a hacer, si retirarnos del lugar o qué hacemos. Eso es discernimiento, muchachos. Saber cómo dirigirnos, saber cómo comportarnos, saber qué hacer. ¿Me entienden? En cada momento. Eso es a través del Espíritu Santo. Esto es otro de los dones, el discernimiento de espíritu. También podemos ver el discernimiento de espíritu cuando alguien nos habla de que son cristianos y que hablan la palabra de Dios y que son como... Pero realmente no es así. Realmente, en el fondo, no tienen la palabra de Dios, no tienen a Cristo Jesús, ni tienen una relación con Él. Porque acuérdense, muchachos, el enemigo se viste de luz y hasta aún puede hablar la palabra de Dios, pero cuidado, que no es de los, como digo yo, no es de los buenos. Y para eso tenemos que tener discernimiento de espíritus. Discernimiento de espíritus. Y eso nos lo da Dios a través de su Espíritu Santo, a través de la revelación del Espíritu Santo. Nos da ese discernimiento de espíritu de llegar a un lugar y que no sea el lugar adecuado y tengamos que levantarnos e irnos, de estar con una persona y conversar 2 palabras y podernos darnos cuenta que esa persona nos quiere llevar a una discusión, a una contienda, lo cual nos hace levantarnos o irnos o orar por esa persona si nos lo permite. Entonces, esto es discernimiento de espíritu, muchachos. Esto es discernimiento de espíritu. Y la profecía y el discernimiento de espíritu casi que van ahí de la mano, porque es una revelación también. El discernimiento de espíritu es algo que el Espíritu Santo nos dice: mira, este lugar no está bien, o esta persona no está bien, o esta conversación ya no está bien, o lo que estamos haciendo en un lugar no está bien. Igual que te confirma que está bien, quédate, pero sentimos una paz que sobrepasa todo el entendimiento humano. Y nos sentimos bien, nos sentimos a gusto, empáticos en el lugar. ¿Por qué? Porque está el Espíritu Santo mediando y hay un discernimiento de espíritu agradable, bueno, perfecto. ¿Me entienden? Y es lo que agrada al Padre. Bueno, muchachos, el tiempo se me acabó y vamos a terminar la clase. Y espero que hayamos tocado bien el tema de la profecía, del discernimiento de espíritu. Este tema da para más, para seguir más abundando, pero bueno, vamos a dejarlo ahí y nos vemos en la próxima clase, en los próximos dones que nos quedan. Así que un abrazo en Cristo Jesús, Señor nuestro, y con el favor de Dios nos estaremos viendo, y bendiciones para ustedes y para su familia. Nos estamos viendo. Amén.